Hola, a ver, empezamos un tema nuevo, seguimos dentro del bloque de probabilidad y vamos a empezar las distribuciones de probabilidad, ¿vale? Vamos a ver en este tema dos distribuciones de probabilidad, la binomial y la normal, y luego vamos a ver cómo se relaciona una con la otra, ¿vale? Cómo una binomial se puede aproximar a una normal. Empezamos por la distribución binomial. A ver, cuando nosotros hacemos un experimento, que lo vamos a llamar X, si se cumple que ese experimento se repite n veces, que en ese experimento solamente se pueden suceder dos posibles resultados, a los que vamos a llamar éxito y fracaso. Si la probabilidad de éxito es P y la de fracaso Q, que es 1 menos P, y además P y Q son siempre las mismas en todas las repeticiones del experimento, ¿vale? Cuando pasan estas cosas, entonces podemos decir que ese experimento o esa variable sigue una distribución binomial de parámetros n y p. Y esto se escribe así. X sigue una binomial de parámetros n y p, donde recuerdo que n es el número de veces que se repite el experimento y p la probabilidad de éxito, ¿vale? Cuando en un ejercicio tengamos un experimento que siga una binomial np, entonces podremos calcular la probabilidad que nos pida el ejercicio con esta fórmula, ¿vale? Probabilidad de que x sea igual a k es n sobre k, que esto es un número combinatorio que luego veremos cómo se calcula, por p, que era la probabilidad de éxito elevado a k, por q, que era la probabilidad de fracaso elevado a n menos k. Bueno, esto lo mejor es que lo veamos con un ejemplo. Entonces, primer ejemplo nos dice: en una fábrica el 5% de las bombillas salen con defecto. Determinar la probabilidad de que en una muestra de 12 bombillas se encuentren 2 defectuosas y luego calcular la media y la desviación típica, que ya sabéis que la media y la desviación típica son dos parámetros estadísticos que ahora veremos cómo se calculan, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la variable que nosotros tenemos en este ejercicio sigue una binomial de parámetros np. Entonces, el experimento que estamos haciendo es coger una bombilla y ver si es defectuosa o no. Y ese experimento lo repetimos 12 veces, ¿vale? Entonces vamos a llamar a la variable número de bombillas defectuosas. Como hemos dicho, el experimento se repite 12 veces, con lo cual n es 12. X, es decir, el experimento solamente puede dar dos resultados. O bien la bombilla es defectuosa, que a ese resultado lo vamos a llamar éxito, o bien la bombilla no es defectuosa, que a ese suceso lo vamos a llamar fracaso, ¿vale? Con lo cual, la probabilidad de éxito sería 0,05. ¿Por qué? Porque nos dice que el 5% de las bombillas tienen defecto. Si esa es la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso será 1 menos P, 0,95, ¿vale? Entonces, P, probabilidad de éxito 0,05, Q, probabilidad de fracaso 0,95. ¿Cómo se cumplen estas cosas? Podemos decir que X, que era el número de bombillas defectuosas, sigue una distribución binomial 12, 0,05, donde 12 era la n, número de veces que se repite el experimento, y 0,05 era AP, que es la probabilidad de éxito que dijimos que era ser defectuosa. Seguimos. Ya sabemos entonces que la variable sigue una una distribución binomial de parámetros 12, 0,05. Entonces, ya podemos calcular las probabilidades que nos pregunte el ejercicio. El ejercicio nos preguntaba probabilidad de que haya dos bombillas defectuosas. Pues entonces, eso será la probabilidad de que x sea igual a 2, ya que x era número de bombillas defectuosas. Según la fórmula de la binomial np, que era esta de aquí, tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 2 es 12 sobre 2, que ahora vemos cómo se calcula este número combinatorio, por la probabilidad de éxito 0,5 elevado a 2, por la probabilidad de fracaso 0,95 elevado a 12 menos 2. Vamos a ver cómo se calcularía este número combinatorio. Lo tenemos aquí.
Este número combinatorio se lee 12 sobre 2 se calcula como 12 factorial partido de 2 factorial por 12 menos 2 factorial. ¿Y esto de los factoriales qué es? Pues a ver, 12 factorial no es más que multiplicar 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Con lo cual 2 factorial será 2 por 1 y 12 menos 2, que son 10 factorial, será 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Aquí tenemos en común todo este producto con todo este producto, entonces se puede quitar y nos quedaría 12 por 11 partido de 2, que es 132 partido de 2, que es 66, ¿vale? Entonces volvemos otra vez aquí, seguimos calculando la probabilidad de que x sea igual a 2, que era 12 sobre 2, que nos ha salido 66, por 0,05 elevado a 2, por 0,95 elevado a 10. Hacemos esta operación con la calculadora y ya tenemos 0,0988, que es la probabilidad de que haya 2 bombillas defectuosas, ¿vale? Después el ejercicio nos preguntaba por la media y la desviación típica. Estos son dos formulitas que os tenéis que saber, que siempre que una variable siga una distribución binomial NP, su media, que es un parámetro estadístico, va a ser n por p, que es 12 por 0,05, que nos da 0,6, y la desviación típica va a ser la raíz cuadrada de n por p y por q, es decir, 12, que era el número de veces que se repetía el experimento, por p, que era la probabilidad de éxito, 0,05, por q, probabilidad de fracaso, que es 0,95, y hacemos esta operación con la calculadora y nos sale que la desviación típica es 0,75, ¿vale? Bueno, vemos otro ejemplo de distribución binomial NP. Nos dice, la probabilidad de meter un penalti a casillas es del 80%. Si tiramos 10 penaltis, hallar la probabilidad de acertar 4 penaltis, fallar todos los penaltis, acertar alguno, acertar entre 3 y 6 penaltis y, por último, calcular la media y la desviación típica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la variable o el experimento que tenemos entre manos sigue una binomial NP. Entonces, ¿a qué vamos a llamar X? Pues al número de penaltis acertados. X, como nos dice el ejercicio que tiramos 10 penaltis, pues X se repite 10 veces, con lo cual N vale 10. Hay dos posibles resultados, porque podemos acertar el penalti, que es a lo que vamos a llamar éxito, o fallar el penalti, que es a lo que vamos a llamar fracaso. La probabilidad de éxito, como éxito era acertar el penalti, y nos dicen que meter un penalti a casillas es con una probabilidad del 80%, pues la probabilidad de éxito 0,8. Y la probabilidad de fracaso, que era fallar el penalti, será Q, que es 1 menos P, 1 menos 0,8, 0,2, ¿vale? Por lo tanto, con todo esto ya sabemos que X, que era número de penaltis acertados, sigue una binomial de parámetros 10, 0,8. 10, número de veces que se repite el experimento, 0,8 probabilidad de éxito. Vale. La primera pregunta era calcular la probabilidad de acertar 4 penaltis. Vale, pues sería probabilidad de que X sea igual a 4. Según la fórmula de la binomial, esto era 10 sobre 4 por 0,8 elevado a 4 por 0,2 elevado a 10 menos 4. El número combinatorio 10 sobre 4 lo calculamos como hemos dicho antes, sería 10 factorial partido de 4 factorial por 10 menos 4 factorial. 10 factorial sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 hasta el 1. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 y 10 menos 4, que son 6 factorial, sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Estos dos de aquí están en común, los podemos eliminar, hacemos esta operación y nos queda 210. Con lo cual, continuamos calculando la probabilidad de que X sea igual a 4 y sería 210 por 0,8 elevado a 4 por 0,2 elevado a 10 menos 4, 6. Hacemos esta operación con la calculadora y ya tenemos que la probabilidad de acertar 4 penaltis sería 0,0055, ¿vale?
Segundo apartado, apartado B, nos preguntaban la probabilidad de fallar todos. Fallar todos quiere decir que no metemos ningún penalti, con lo cual x es igual a 0. Según la fórmula de la probabilidad de la binomial, sería 10 sobre 0 por 0,8 elevado a 0 por 0,2 elevado a 10 menos 0. 10 sobre 0, su cálculo lo tenéis aquí, que sería 10 factorial partido de 0 factorial por 10 menos 0 factorial. Es decir, 10 factorial entre 0 factorial, que vale 1, ¿vale? Eso es un convenio matemático, por 10 factorial. Estos dos en común se van y queda 1, con lo cual, si seguimos calculando esta probabilidad, nos quedaría 1 por 0,8 elevado a 2 por 0,2 elevado a 8, que de resultado en la calculadora nos da esto de aquí. Apartado C, nos pide probabilidad de acertar alguno. Aquí podríamos calcular la probabilidad de acertar 1, la probabilidad de acertar 2, la probabilidad de acertar 3, etcétera, etcétera, hasta la probabilidad de acertar 10. Pero tendríamos que hacer 10 cálculos como este de aquí. Entonces, es más sencillo que en lugar de calcular la probabilidad de acertar alguno, calculemos el contrario de acertar alguno, que es fallar todos. Sería 1 menos la probabilidad de fallar todos. La probabilidad de fallar todos la hemos calculado en el apartado anterior y nos salía esto de aquí. Sería 1 menos 1,024 por 10 elevado a menos 7, que nos da 0,999. ¿Vale? Apartado D nos decía probabilidad de acertar entre 3 y 6. La probabilidad de acertar entre 3 y 6 sería acertar 3 penaltis, acertar 4 penaltis, acertar 5 penaltis y acertar 6 penaltis, la suma de todas estas probabilidades. Cada una de ellas se calcula de la misma forma que hemos visto antes, con la fórmula de la probabilidad de la binomial. Hacemos los cálculos y sumamos estas probabilidades y finalmente nos queda esto de aquí. Y por último, nos pedían la media y la desviación típica, que como dijimos antes, utilizábamos las fórmulas para la media n por p, que serían 10 por 0,8, pues la media es 8, y la desviación típica es la raíz de n por p y por q, que es la raíz de 10 por 0,8 por 0,2, que nos da 1,26, ¿vale? Bueno, pues esto serían los ejercicios típicos que nos van a pedir que hagamos sobre la probabilidad binomial, ¿vale? Cualquier duda ya sabéis que me la podéis preguntar siempre que queráis, y os dejo también unos ejercicios para que practiquéis este tipo de ejercicios sobre la distribución binomial. Adiós.